Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la libertad sindical en el Perú, lo cual yo voy cursando el octavo ciclo de la carrera de Derecho aquí en Perú, Lima Norte, lo cual mi grupo está conformado por Palacios Apaza, Angélica y la señorita Pariona Orejón Nilda. Mi nombre es Orihuela Chalco Isabel Adriana. Bueno, para iniciar esto vamos a dar un breve resumen sobre la libertad sindical en el Perú. Bueno, la libertad sindical se define como el derecho que tiene todo trabajador a construir las organizaciones que estime convenientes, así como el que afiliarse a las organizaciones con sola condición de observar los estatutos de las mismas, ¿no? En palabras más simples, pues la libertad sindical es el derecho de los trabajadores a asociarse libremente para poder ejercer sus derechos frente al empleador. Es la garantía por excelencia que tienen los trabajadores para la tutela de sus derechos. La libertad también sindical sirve para equilibrar un poco la relación desigual, ¿no? Por naturaleza, ¿no? A veces en muchos lugares podemos observar, ¿no?, la desigualdad laboral. Asimismo, vamos a hacer mención a las fuentes de la libertad sindical. Bueno, las fuentes son, según los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos también el Pacto Interamericano de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también tenemos a los convenios de la OIT ratificados por el Perú y también por último tenemos a nuestro punto de partida, la Constitución, ¿no?, del 93. Bien, otro punto que vamos a hablar es el contenido de la libertad sindical. Bueno, en el contenido tenemos al derecho de la libertad sindical como derecho fundamental, que nos dice que el Tribunal Constitucional se encarga de resaltar la importancia de la libertad sindical al entender la vinculación estrecha y orgánica entre la libertad sindical y los derechos de la negociación colectiva y la huelga. En el caso en concreto, la falta de reconocimiento de la personería jurídica del sindicato, que comprende la vulneración a la libertad sindical, vulnera a su vez a la negociación colectiva y a la huelga, ambas condicionadas como materializaciones de la libertad sindical. Segundo punto, las dos dimensiones de la libertad sindical. Bueno, una de las dimensiones es la libertad sindical individual y la libertad sindical plural o colectiva. Revisión a su desarrollo jurisprudencial. Un derecho numerus apertus. El derecho a la libertad sindical también posee un amplio espectro de protección y su resguardo no se agota únicamente en su dimensión individual o plural, sino que puede llegar a proteger a todos los derechos que se encuentren relacionados o afecten de alguna manera la libertad sindical. El derecho a la libertad sindical depende de los demás derechos fundamentales, porque es prácticamente imposible constituir un sindicato libre de desarrollar una actividad sindical auténtica si no se pueden ejercer derechos tales como, por ejemplo, el de reunión, ¿no?, el de libre expresión también de pensamientos, etcétera. Como hemos señalado, resulta muy importante entender la magnitud de la libertad sindical, desplegando un nivel de protección que no se agota en una lista extensiva, ¿no?, de derechos, sino que más bien puede ampliar su nivel de protección según se analice el caso concreto. ¿Cuándo se entiende vulnerado el derecho a la libertad sindical? Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que, a nuestro modo de ver de manera acertada, una serie de criterios y principios que ayuden a determinar que nuestras nuevas conductas, a veces en zonas grises y cuyas vulneraciones son muchas veces indirectas, ¿no?, que también han de ser consideradas como violatorias de la libertad sindical. En este plano de análisis, bueno, el Tribunal Constitucional también induce la posibilidad que tiene el empleador de utilizar medidas indirectas que discriminen a los trabajadores sindicalizados y a su vez vulneran la libertad sindical. Asimismo, hablaremos sobre actos antisindicales. 1.1. La falta de reconocimiento de la personería jurídica de un sindicato debidamente constituido.
El Tribunal Constitucional hace una mención pertinente de lo señalado por el Comité de la Libertad Sindical de la OIT. Ya no solo reconoce la existencia del sindicato una vez que ésta se inscribe en el registro de organizaciones sindicales respectivos, sino que resalta que no le compete al empleador, sino a la autoridad a la que corresponde efectuar la inscripción en el registro. Esto es importante toda vez que previene acciones antisindicales por parte del empleador en caso quiera adjudicarse la potestad de inscribir al sindicato como herramienta para desconocer su existencia. 1.2. Denegar el permiso para colocar un periódico mural sindical. El rechazo de una solicitud de una organización sindical para instalar dentro de las instalaciones del centro de trabajo un periódico mural. En este caso es muy interesante, ya que resulta bastante novedoso por parte del Tribunal Constitucional interpretar esa negativa como una lesión al derecho constitucional. El Comité de la Libertad Sindical del Consejo de Administración de la UIT ha señalado a través de sus decisiones y principios la importancia de un periódico mural para toda organización sindical, así como la necesidad de que se autorice su existencia y se impida la censura de sus publicaciones. 1.3. Otorgar incentivos económicos con fines antisindicales. Otorgar beneficios económicos en función a la afiliación sindical es uno de los temas que mayor controversia genera, a tal punto que hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que tiene una posición discordante. En base a la existencia del convenio colectivo previo, el Tribunal Constitucional considera que la medida es razonable, pues el empleador tiene la facultad de determinar las remuneraciones de los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados. 1.4. Rechazo de la solicitud de licencia sin goce de haber a un dirigente sindical. La invitación consistía en su asistencia y participación en dicha asamblea con el objeto de tratar temas gremiales y sindicales. El superior jerárquico del trabajador en cuestión le denegó la solicitud de licencia sin goce de haber, pero aún así el trabajador asistió al evento. Debido a la consecuente inasistencia a su centro de labores, aparentemente injustificada, es que el empleador decide cesar al trabajador. 2. Niveles de protección de la libertad sindical colectiva. Los miembros del sindicato y en particular los dirigentes sindicales del mismo gozan de una protección especial y garantías particulares para poder asegurar que defiendan de manera real y efectiva los derechos y fines que profesan. 2.1. Traslado del centro de trabajo. Respecto al traslado del centro de trabajo a otro, en una sentencia número 01417 del 2017, Tribunal Constitucional, se analiza el caso de un sindicato que alega que la reestructuración de la empresa que acarreaba una política de despidos masivos para poder reducir los costos, buscaban la reducción sistemática de personal afiliado al sindicato, a la vez que también trasladaban de manera estratégica a miembros del sindicato, coaccionando a sus miembros para que acepten dichas medidas. 2.2. Carga laboral excesiva. Sobre este tema podemos comentar que el Tribunal Constitucional tiene una tendencia al momento de calificar las acciones que tiene el empleador cuando efectúa medidas concretas con dirigentes sindicales. Se puede observar en este caso que el Tribunal Constitucional relaciona de manera categórica el cambio de funciones dentro del traslado de puesto, calificando el nuevo puesto como violatorio de la libertad sindical debido a una supuesta sobrecarga de trabajo. 2.3. Disminución de categoría. En este caso en particular, llama la atención que el Tribunal Constitucional considere la apariencia de derecho que tienen las medidas tomadas por el empleador y, haciendo un análisis más profundo, analiza las verdaderas causas y el contexto de negociación colectiva que motivan las medidas tomadas, contextualizando su análisis. Colegas, para culminar este tema sobre el sindicato vamos a hablar las conclusiones. Primera conclusión, creemos que bien hace el Tribunal Constitucional al hacer una clara distinción entre la libertad sindical individual y la colectiva, salvando la omisión de la Constitución,
reconociendo que ambas dimensiones tienen igual protección constitucional. Esta distinción es recurrente en un sinnúmero de sentencias posteriores que tratan el tema de la libertad sindical. Segunda conclusión, también es importante resaltar el carácter del derecho fundamental, que tiene la libertad sindical, no únicamente por su mención expresa en la Constitución y en tratados internacionales, sino por su naturaleza de derecho trascendental, que sirve como cimiento para la materialización del derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Es decir, resulta inconcebible entender a la libertad sindical si no es como una garantía para el ejercicio de otros derechos colectivos, antes señalados. Tercera conclusión y por último, como advertimos al inicio, pues creemos que gracias al TC, la libertad sindical no tiene un mero reconocimiento escueto constitucional, sino que representa una piedra angular en el desarrollo de las relaciones laborales y que cuando ha sido vulnerado ha encontrado en el Tribunal Constitucional una instancia no solo de reconocimiento, sino de promoción. Bueno, gracias a todos por esta presentación. Y nada, pues desearles que sigan estudiando la carrera de Derecho. Y colegas, más adelante tal vez nos podamos cruzar o nos podamos ver. Yo soy Isabel Orihuela Chalco, colega, futura abogada, estudiante de Derecho. Y bueno, nada, cuídense mucho. Bye, hasta la próxima. Bye, cuídense.